Si ya llevas algún tiempo invirtiendo, es altamente probable que al menos en alguna ocasión hayas visto un patrón similar al que recién te acabo de mostrar. Y probablemente sepas que ese patrón pues nos indica la forma en la que está fluctuando el precio del activo que nos está diciendo, ¿no? Sin embargo, el día de hoy te voy a hablar de este patrón a mayor profundidad. ¿Cuáles son los indicadores y los elementos que componen estas velas? Vamos a hacer algo que va mucho más allá de saber que si es verde significa que el precio está subiendo y que si es rojo significa que el precio está bajando. Así que pon pero mucha atención y quédate hasta el final de este video. ¡Comencemos! Lo primero que tenemos que saber en este sentido es que la interpretación de los gráficos de barras no es otra cosa que una forma que tenemos nosotros de ver la representación gráfica de cómo se encuentra el mercado dentro de cierto grado de temporalidad. Es cierto, esto significa que las barras interpretan o más bien nos dan a conocer una temporalidad diferente que puede ir desde el minuto pasando por los 15 minutos hasta una serie de años inclusive. En este sentido hay que tener cuidado de revisar la temporalidad que estamos viendo porque en ese caso tendríamos que ajustar la parte del análisis. Sin embargo, en este video del día de hoy te voy a hablar únicamente de los elementos que integran a estas barras para que podamos saber lo que nos están diciendo en un sentido técnico, más allá de una cuestión interpretativa únicamente de si el precio subió o el precio bajó. El primer elemento que podemos observar es el precio de apertura, que si se trata de una vela alcista vamos a ver que está en la parte de abajo, y si se trata de una vela de tipo bajista vamos a ver que está en la parte de arriba. Esto debido a la naturaleza de la vela como tal. Ahora, el precio de apertura lo que nos está indicando es cómo fue el sentimiento que tienen los principiantes que están comenzando a operar respecto de la expectativa del valor de la acción. Es probable en este sentido que estos principiantes se hayan informado quizá a través de periódicos, quizá a través de análisis, inclusive al día de hoy pues podemos decirlo a través de canales de YouTube. Lo importante es que siempre hagan ustedes su propia investigación de forma objetiva, no siguiendo a otras personas. Por favor, no seamos corderos. Y aquí lo que nos dice el precio de apertura es situarnos psicológica y emocionalmente en lo que podría ser el comienzo de un desbarajuste. Es decir, el precio de apertura suele decirnos dónde vamos a estarnos peleando entre alcistas y bajistas para que el valor de esa acción o bien de ese activo continúe ascendiendo o descendiendo. Aquí algo importante es que se ha dado a conocer a través de distintos estudios que normalmente por la psicología de los inversionistas primerizos suele suceder que ellos operan mucho más durante las partes de apertura, no solo de los mercados, sino también de la semana, con lo que se suele decir que los precios de apertura que comienzan una semana son un indicador claro de por dónde se va a estar moviendo todo el asunto del mercado. Así, tratándose de mercados alcistas o toros, como también se les conoce, lo más común es que el precio de apertura sea el mínimo semanal. Cuando estamos comenzando, pues va ascendiendo, y tratándose de mercados bajistas u osos, como también se les conoce a los mismos, el precio máximo sea el que comenzó con la semana, pues a lo largo de la semana va a ir bajando, ¿ok? El siguiente elemento es el precio de cierre, que tal como su nombre nos lo indica, nos va a decir el precio al cual ha cerrado el activo que estamos estudiando, ya sea porque la bolsa cerró o bien tratándose por ejemplo de activos virtuales que están disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana. Se ha cumplido con la temporalidad, es decir, puede ser de un día, puede ser de un minuto, puede ser de distintas cuestiones, pero nos está diciendo el precio al cual está cerrando. Aquí lo que suele suceder es que el precio de cierre tiende a reflejar por norma general las posturas que han tomado los traders profesionales. Como te lo dije anteriormente, los precios de apertura normalmente están influenciados por los inversionistas principiantes que quieren llegar temprano a la fiesta, y lo que suele suceder a lo largo del día o bien de la semana es que los inversionistas profesionales pues van llegando, observan cómo se está moviendo el mercado y reaccionan.
También el precio de cierre nos indica muchas veces el momento en el que todos estos traders profesionales han tomado los beneficios. Recordemos aquí que la definición del trader es la persona que está haciendo operaciones que se cierran en un lapso temporal de menos de 24 horas. Cuando superan las 24 horas se les conoce como swing traders. Aquí la parte importante de conocer esta cuestión es que también el precio de cierre nos va a indicar si la vela va a ser alcista o va a ser bajista. Es decir, el precio de apertura está aquí y si el precio de cierre termina por arriba, el color de la vela va a ser verde o bien podría ser blanca dependiendo del gráfico que estés estudiando. Y si cierra por debajo, la vela va a ser de color negro o bien de color rojo. ¿Ok? Aquí la parte importante que tenemos que entender es que el precio de cierre nos está indicando la psicología hacia donde se están moviendo los traders. Porque si el precio de cierre cerró por encima del precio de apertura, tenemos un mercado que va de momento alcista. Y si por el contrario cerró por debajo, tenemos un mercado que tiene una psicología o bien una tendencia de carácter bajista. El precio máximo de la barra nos indica hasta dónde llegó el poder de los alcistas. Es decir, en este sentido tenemos que recordar que los alcistas están ganando dinero cuando el precio del activo cuando el precio del activo sube. Por lo tanto, su interés siempre está en poder elevar estos precios. Sin embargo, como todo en esta vida, llegan a un punto límite en el cual ya no pueden elevar el valor de la barra, el valor del activo, ni siquiera por un tick más. Y esto al final marca lo que se conoce como el precio máximo, que seguramente lo identificarás porque es una línea un poquito más delgada que el resto de la barra y nos indica dónde se quedó el máximo valor que obtuvo el activo. Este precio máximo no va a ser otra cosa que marcar, valga la redundancia, el máximo poder o la máxima influencia que pudieron obtener los alcistas a lo largo del día o bien de la semana, dependiendo de la temporalidad de la vela o de la gráfica que estemos estudiando. El mínimo de la barra representa el poder máximo que han obtenido los bajistas a lo largo de la sesión respecto del valor de este activo. Recordemos que los bajistas ganan dinero cuando el precio baja, tal como su nombre lo indica. En este sentido podemos observar que la forma que tienen para que bajen los precios es a través de ventas al descubierto. En este sentido vamos a observar también que las noticias pueden impactar para que termine generándose un pánico irracional que va a hacer que el precio de los activos bajen. ¿Ok? Adicionalmente podemos agregar que el mínimo del día nos va a representar, el mínimo de la barra nos va a representar el máximo grado de influencia que pudieron obtener los bajistas. Y va a llegar hasta este punto o bien porque se terminó su capital o porque se terminó el entusiasmo. Es decir, cuando un activo tiene una corrección bastante fuerte, llega a un punto en el que ha bajado tanto que nuevamente los ánimos alcistas dicen, bueno, ya tocó fondo, es hora de recomprar para esperar que vuelva a subir. Y en este punto vuelve a existir una pelea entre alcistas y bajistas, y como los bajistas ya han utilizado su capital o bien ya tienen las ganancias suficientes, lo más probable es que no entren en una confrontación y esto va a terminar haciendo que el precio toque su precio mínimo del día o bien de la temporalidad que estemos hablando, ¿ok? El mínimo de la barra. Y acuérdense que la barra tiene que ver con la temporalidad en la que se le está viendo al activo. A continuación hago un breve paréntesis para recordarte que el precio de cierre no es otra cosa que la manifestación gráfica del resultado que existió entre la batalla de alcistas contra bajistas. Si tenemos que el precio de cierre de la barra ha cerrado, valga la redundancia, una vez más, bastante cerca de los máximos de esa barra, podremos decir que entonces los alcistas ganaron la batalla. Pero si sucede lo contrario y el precio de cierre cerró bastante cerca del mínimo de la barra, dependiendo la temporalidad en la que se encuentre, tendremos que los bajistas son los que ganaron esa batalla. También te recuerdo, por favor, que si te está gustando el contenido de este video, no te olvides de dejar tu like.
A lo largo de toda la sesión, la diferencia que existe entre el precio de apertura y el precio de cierre es lo que se conoce como la longitud de la vela. Y en este caso será el último de los elementos que vamos a estudiar el día de hoy. En este sentido podremos observar que la longitud de una barra que sea de tamaño promedio pues nos indica básicamente que el interés es relativo, ¿no? En el sentido contrario, si tenemos una barra que está bastante corta, que mide la mitad de la longitud promedio que se espera de esta barra, podremos observar que no existe un interés real en el mercado. Ahorita los capitales se están moviendo hacia otros recursos. En el sentido nuevamente contrario, vamos a observar que si la barra es bastante larga, si existe mucha diferencia entre la barra, vamos a observar que existe una batalla campal, que está muy intenso el asunto entre los alcistas y los bajistas, y por ese motivo podemos observar que la barra tiene una longitud que está bastante grande. Significa también que los capitales se están dirigiendo hacia ese activo de una forma descarada, ¿ok? Esto es importante para que podamos ubicar un concepto que Benoit Mandelbrot conoce como tiempo mercantil. Y el tiempo mercantil se traduce a que distintos activos tienen ciertos periodos en los cuales pues no sucede nada. Esto nosotros lo conocemos en algún sentido como periodo de acumulación, y de pronto viene el tiempo mercantil, que es el momento en el que el activo explota, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Esto puede suceder por distintas cuestiones en las que pueden entrar imprevistos, como el tema de noticias o las opiniones de distintas personalidades que sean importantes para el ramo o que no sean importantes para el ramo pero tengan una alta influencia. Y bueno, al final del día esto termina provocando el tiempo mercantil, que es en donde se crean las fortunas o bien se terminan destruyendo. Aquí un tip que te puedo dar financiero que te va a ayudar muchísimo es que si tú te estás dando cuenta que te encuentras en un periodo de tiempo mercantil, tengas mucho cuidado al situar tus órdenes de compra, pues el deslizamiento que existe entre una y otra puede generar que termines perdiendo mucho dinero. O bien realiza una orden de compra de carácter limitado, lo que te garantizará el precio de la acción o del activo que estás comprando, pero no así su cantidad. De esto ya hemos hablado en otro video que te estoy dejando en la descripción. Intentar tomar una posición cuando el mercado va a galope es casi lo mismo que intentar saltar de un tren a un auto que también va en movimiento, esperando sobrevivir en el intento. Y como bien lo sabemos, eso solamente sucede en el mundo de la ficción. Y no te vayas, que todavía no terminamos, porque a continuación vamos a aplicar prácticamente lo que te acabo de decir a lo largo del video. ¿Estás preparado, preparada? Ahora estamos aquí y vamos a observar la manifestación gráfica de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este video. Aquí tenemos una vela alcista y una vela bajista. Vamos a comenzar con el primer elemento que analizamos, que es el precio de apertura, que lo podemos observar aquí. El precio de apertura como tal es neutro. Aquí lo podemos observar en la parte de abajo porque se trata de una vela alcista. Esto significa que el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, y aquí lo podemos observar arriba, pues el precio de cierre fue menor que el precio de apertura. Pero como tal debemos de entender que el precio de apertura es un valor neutral hasta que lo ponemos en contexto. Es decir, el precio de apertura solamente nos indica los ánimos con los que está abriendo el mercado, ¿ok? Especialmente con relación a la sesión que se haya realizado el día anterior o bien la temporalidad que nosotros estemos escogiendo para ver. Posteriormente podemos observar el cuerpo de la vela, que como lo habíamos mencionado, este cuerpo no puede existir si no existe un precio de cierre. ¿Ok? Aquí el tema es el máximo del día y el bajo, o bien máximo de la barra y mínimo de la barra, y podemos observar que existe una distancia, ¿no? Esta distancia no siempre es de este carácter. Podría ser que esta línea negra, por ejemplo, llegara hasta esta parte, y eso solamente significaría que a lo largo de la sesión existió un mechazo bastante fuerte en el cual el precio de la acción, el precio del activo se disparó. Sin embargo, terminó
terminó corrigiendo antes de que cerrara la sesión y por lo tanto el precio de cierre se termina reduciendo, ¿ok? También podemos observar esta cuestión en el sentido inverso, pues en una vela bajista donde haya dado un bajón de repente muy fuerte, se haya topado quizá con órdenes de compra y esto haya causado que nuevamente subiera el valor del activo y esto genera pues una disparidad mayor entre estas velas. Recordemos que el cuerpo de la representación gráfica de esta barra nos indica qué tan intensa es la batalla que existe, mientras que estemos viendo velas que son de cuerpo reducido, lo ideal será que tomemos posiciones, y cuando las velas son bastante largas, esto significa que la intensidad está bastante buena en el campo de batalla del mercado que se trate y del activo que se trate, es el lugar idóneo para tomar nuestros beneficios, ¿ok? Recuerden que si estamos ante un tema de tiempo mercantil en el que las velas son bastante largas, lo mejor sería no tomar posiciones y sobre todo si vamos a utilizar órdenes a precio de mercado, pues el desplazamiento que existe entre el precio al que queremos comprar y el momento en el que demos el clic podría ser bastante agresivo, sobre todo si estamos invirtiendo cantidades de dinero fuertes. Como has podido observar, estas barras o velas, llámales como quieras, que tú ya conocías previamente, de seguro nos dicen mucho más de lo que a veces nosotros mismos conocemos. Hay que tomar en cuenta esta cuestión, pues nos permitirá tomar mejores decisiones, por cuanto que la representación gráfica de estas barras no hace otra cosa que indicarnos el sentimiento que existe en el mercado respecto de la valoración que tiene cierto activo en el lapso de tiempo en el cual estamos eligiendo ver la barra de la que se trate. ¿Ok? Otro tema importante aquí es que ajustemos la temporalidad, sobre todo si nuestra estrategia de inversión no es la de ser trader. Por ejemplo, en este caso quizá nos convendría observar barras diarias o bien barras de carácter semanal, que también nos están indicando distintas tendencias. Estas barras y su acumulación y representación gráfica terminan formando lo que se conoce como soportes y resistencias, que es algo de lo que estaremos hablando próximamente. Así que no te olvides de dejar tu like y compartir este video con las personas que tú sepas que les puede resultar útil. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Estás en nuestro canal de YouTube y te veo en nuestro próximo video. Hasta la próxima.